Entonces ya les había mencionado de los músculos inspiratorios, expiratorios y los músculos accesorios. Y habíamos visto la importancia de saber cuáles son los músculos que entran en una respiración forzada. Habíamos visto qué significaba la ventilación. Habíamos visto cuáles son las variables de la ventilación, que tanto era la difusión como la perfusión, lo que era la caja torácica, el control de las vías motoras y el sistema pleural, ¿no? Y lo que mencionábamos que cualquier alteración anatómica de la caja torácica o de la columna iba a causar problemas en la distensión de los pulmones. Obviamente, si hay alguna obstrucción de las vías respiratorias, también nos va a ocasionar problemas para la respiración. Debemos de recordar cuáles son los volúmenes que normalmente se manejan a nivel respiratorio, que me imagino que ustedes ya se lo saben, como el volumen corriente, que es la cantidad normal que entra en el aire en una inspiración y en una expiración, lo que sería el volumen de la respiración inspiratoria, que es la cantidad máxima de aire que se puede inspirar, el volumen residual expiratorio, que sería la cantidad de aire que se puede expulsar, el volumen residual, que sería la cantidad que se queda después de una expiración forzada. Y vamos a mencionar también las capacidades que tiene a nivel pulmonar, que sería la capacidad pulmonar total, que va a ser la cantidad de gas del contenido a nivel pulmonar en una inspiración máxima, la capacidad vital, que es la cantidad total de aire que se moviliza entre una inspiración y una expiración, la capacidad residual funcional, que es el volumen de gas que permanece en el pulmón al término de una inspiración normal. Esta es solamente para que ustedes tengan como recordatorio de las capacidades y de los volúmenes que normalmente se manejan a nivel pulmonar. Sabemos que el espacio muerto pues va a ser la cantidad de aire que no se utiliza y que se encuentra desde la vía respiratoria inicial, que sería desde la nariz hasta los bronquios terminales. Este es un promedio de 150 y pues que solamente se va a encontrar ahí en el trayecto de la vía respiratoria. Este es un diagramita para que ustedes vean el aire corriente que se puede ingresar en la vía respiratoria y lo que mencionábamos del aire del espacio muerto. ¿Cuáles son las funciones a nivel pulmonar? Pues eliminar la mayor concentración de dióxido de carbono que tenemos, tener un buen aporte de oxígeno a nivel pulmonar, hacer una buena difusión a nivel de oxígeno y dióxido de carbono, que sería a nivel alveolar. Habíamos comentado que si la circulación sanguínea se encontraba afectada, pues obviamente íbamos a tener alteraciones en la perfusión, que si no tenemos un movimiento adecuado de los gases, y habíamos comentado que si la membrana alveolar se veía afectada, ya sea por algún tipo de patología que ocasionara engrosamiento de la pared alveolar, pues obviamente iba a no permitir ese buen movimiento de los gases a nivel de la membrana. Vamos a ver que en los libros pueden ver la letra B y Q, que la B vendría siendo lo que sería la difusión y la Q la perfusión. Estas letras siempre las manejan como difusión y perfusión, que sería la relación entre uno y otro. Sabemos que tenemos de 300 millones a nivel pulmonar de alvéolos y que las células más importantes, que sería el neumocito tipo 1 y el neumocito tipo 2, son las que se encuentran a nivel alveolar y que pues la que nos va a importar, por así decirlo, sería el neumocito tipo 2 porque este va a tener la producción del factor surfactante. ¿Por qué era importante hablar sobre la membrana alveolar? Ya habíamos mencionado que entre más gruesa va a alterar la difusión a nivel de lo que sería el eritrocito. Habíamos mencionado que el eritrocito tenía ese tamaño que pasaba a nivel del capilar, que también el capilar mencionábamos que medía 7 micras, era para que tuviera el mejor contacto entre pared y pared. Entre más delgada sea la pared a nivel alveolar y también el contacto a nivel del eritrocito va a ser muchísimo mejor.
Ya habíamos mencionado que los alvéolos pues tenemos 300 millones, que su diámetro puede ser de 3, aquí serían nanómetros, y que principalmente pues vamos a tener una porción del capilar tanto venoso y arterial. Aquí estamos viendo las capas que tiene el alveolo, que es una capa de células alveolares, luego viene otra capa que sería la membrana basal intersticial, luego viene la pared capilar, que sería el endotelio, y pues aquí sería el contacto que tiene a nivel plasmático. Para hablar sobre la difusión, recuerden que habíamos hablado que entre mayor presión, entre haya una área de mayor presión, el gradiente de concentración se va a mover donde haya mayor presión. Esto es lo que maneja mucho el alvéolo, y yo les había comentado que el alvéolo manejaba una presión de 104 milímetros de mercurio adentro. Tenemos varias leyes que tratan de explicar cuál es la velocidad del tránsito de la difusión de los gases a nivel alveolar. Tenemos la primera ley que trata de explicar sobre la difusión de los gases, que es la ley de Fick. Y nos dice que es directamente proporcional a la área y a la superficie del tejido, y a la diferencia de la presión parcial de los gases en ambos lados. Si un alvéolo no tiene un contacto adecuado, por eso les dicen el área y la superficie, obviamente si tenemos menos superficie de contacto, menos va a ser la difusión. Y dice que es inversamente proporcional al espesor del tejido. Volvemos a mencionar que si mi membrana alveolar se muestra gruesa, pues entonces no va a haber esa difusión. Entonces, en la ley de Fick, lo más importante es entre mayor grado de contacto tenga la superficie alveolar, va a ser mejor la difusión. Entre más delgada esté mi capa alveolar, va a ser mejor la difusión. Y aquí pues solamente estamos viendo los saquitos alveolares y la red de capilares. Nos dice que la difusión va a verse influida sobre la solubilidad y la densidad. Recuerden que yo les mencionaba que la concentración del dióxido de carbono era mucho más sensible para entrar, y aquí les dice que difunde 24 veces. Hay libros que les dice que su constante de solubilidad es de 20. Va de 20 a 24, por eso es más soluble, tiene mayor facilidad de entrar a nivel alveolar por la competencia que hace con el oxígeno. Es lo que les mencionaba, que en otros libros les pueden mencionar que la solubilidad del dióxido de carbono puede ser de 20, va de 20 a 24. Entonces, en el proceso de difusión de los gases, hay que ver el peso molecular de cada gas, hay que ver también la concentración plasmática. Aquí estaríamos hablando, por decir el ejemplo de un paciente que es fumador, obviamente la concentración de dióxido de carbono no va a ser va a ser mucho más exagerada, y vamos a tener menor concentración de oxígeno. Estaríamos hablando mayor concentraciones de gas, en este caso a nivel alveolar. Y les vuelven a repetir que la difusión del dióxido de carbono es mucho más rápida que en el oxígeno. Habíamos visto que la constante de la difusión es principalmente al área de la superficie de la membrana, al espesor de la membrana. Esto es lo mismo que les había mencionado antes. Y aquí tienen un ejemplo de un bronquio normal y de un paciente asmático. Vean cómo la luz se vuelve más pequeña en el paciente asmático, y el grosor muscular del bronquiolo se vuelve más grueso. Entonces, para mencionar que este tipo de pacientes, pues obviamente va a tener menos facilidad de entrada de oxígeno que en un paciente sin ninguna alteración. Y eso estamos viendo en un paciente asmático, a lo mejor que estuvo ante un evento o una crisis asmática. Si nos vamos a un paciente que tenga, que sea fumador o con cambios ya secundarios a una enfermedad obstructiva pulmonar, pues obviamente los cambios van a ser más severos a nivel del trayecto bronquial. Y si nos vamos a nivel alveolar, si recuerdan, en procesos de EPOC hay destrucción de las paredes alveolares.
Hay 4 leyes que tratan de explicar el mecanismo de difusión a nivel alveolar. Está primero la ley de Boyle, que esta nos dice que si la presión de un gas aumenta, pero si se ve influenciado por el calor, se va a comprimir. Entonces, la presión de este gas disminuye. Entonces, esta ley nos dice que si se va a ver influenciada entre la temperatura y la humedad. Hay otra que es la ley de Dalton. Esta es igual, nos habla del movimiento del gas, es la suma secundaria de las presiones parciales de sus componentes. Está la otra ley que es la ley de Henry, que esta nos va a mencionar que los gases se van a difundir a través de membranas de un medio a otro. Y la ley de Fick, que es la que más se acerca a las características a nivel alveolar, nos dice que la difusión de un gas es directamente proporcional al coeficiente de la difusión del gas, al gradiente de la presión del mismo y a la superficie de intercambio. Eh, es lo que habíamos mencionado, si va a depender del espesor de la membrana, de la cantidad de la superficie que tenga contacto y de la característica de la membrana. Estas 3 leyes se las mencioné porque en los artículos de fisiopatología les manejan mucho las leyes que tratan de explicar la difusión del gas a nivel alveolar, pero la que más se aboca a los problemas de difusión o que explica mejor la difusión a nivel alveolar es la ley de Fick. Entonces, entre las variables de la percusión, lo que comentábamos, si tiene alguna alteración a nivel de una estenosis, por ejemplo, vámonos a un problema a nivel de cavidades cardíacas y si se recuerdan, parte de la aurícula izquierda maneja mucho las presiones a nivel pulmonar. Si se ve afectada, este tipo de estructura a nivel cardíaco nos va a influenciar a nivel pulmonar. Si nos vamos a una estructura más pequeña, por ejemplo, un trombo que se ve afectado a nivel ya sea capilar o microtrombos que afectan varios capilares, estaríamos diciendo que entonces estamos teniendo varias estructuras vasculares sin que nos llegue la perfusión o la cantidad de sangre adecuada. O si nos vamos por una estenosis de estructuras vasculares, también estaríamos hablando de que no vamos a tener una estructura vascular adecuada y no va a llegar la cantidad de sangre adecuada. Entonces, todas las alteraciones que tengan que ver con la función del ventrículo derecho, malformaciones que tengan retornos venosos de aurícula derecha e izquierda, resistencia arteriolar, lo que mencionábamos de la afectación a nivel del capilar. Si recuerden que el drenaje del capilar se ve afectado en el caso de la circulación linfática, pues también esto nos va a causar todas las alteraciones de la perfusión. Siempre debe de haber un equilibrio entre la ventilación y la perfusión. Ahorita vamos a ver que en ciertas partes del pulmón vamos a tener mayor concentración de bilis y en otras áreas va a estar menos perfundida. En otras áreas vamos a tener un equilibrio tanto de ventilación como de perfusión y es importante que ustedes lo sepan para que cuando hagan exploraciones o hasta simplemente para que ustedes puedan ver una placa, ustedes van a saber dónde los pulmones van a tener mejor ventilación y menos perfusión y dónde se supone que debe de haber mejor perfusión y menos ventilación. Entonces, pues como sabemos, debe de haber un equilibrio entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Debemos de tener una buena concentración a nivel alveolar. Aquí nos habla principalmente lo que les mencionaba sobre la presión que puede manejar en los extremos de los capilares pulmonares. Yo les había dicho que en la porción venosa del capilar va a manejar una porción de 40 milímetros de mercurio de oxígeno y la presión de dióxido de carbono del extremo capilar, perdón, arterial, va a ser una presión de 46 milímetros de mercurio. Recuerden que quedamos que en el alveolo la presión adentro del oxígeno es 104 y la presión del dióxido de carbono dentro del alveolo es de 40 milímetros. Como la concentración de oxígeno del alveolo es mayor, por ende va a tender a salir.
Entonces, por eso es importante las concentraciones que maneja el alveolo en el interior. Entonces, recuerden que les mencionaba la presión que viene a nivel de la estructura pulmonar en el segmento arterial del alveolo, que el oxígeno viene de 40 y el dióxido de carbono de 46. Entra en el alveolo y como en el alveolo manejamos una presión de 100 hasta 104 y de dióxido de carbono de 40, lo que va a salir a las venas pulmonares va a ser de 96. Y ustedes me podrían decir por qué sale de 96 si se supone que está de 100. Tenemos un cortocircuito normal o fisiológico a nivel de las venas de Tebecio, que son a nivel de las coronarias, y se dice que un 2% de esa sangre no pasa a nivel alveolar. Este viene del sistema profundo del sistema pulmonar y este 2% que viene de las bronquiales pasa a las pulmonares y de las pulmonares a las de Tebecio, y de ahí se van a lo que sería parte del ventrículo izquierdo. Sale el porcentaje ya no en 100, sino en 96. ¿Y por qué baja? Porque tiene que bajar a 96 milímetros de mercurio la cantidad de oxígeno. Se dice que para que la mitocondria pueda tener la cadena respiratoria en forma adecuada o activarse en forma adecuada, si se activara con 96 va a activarse mejor, pero si se activa, digamos, perdón, si tiene 100 milímetros de mercurio no se va a poder activar la cadena respiratoria y tendríamos una mitocondria, digamos, no funcionante. Por eso baja tanto a 96 milímetros de mercurio, porque a esa presión es cuando trabaja la mitocondria. Sí me entendí, es que como que me hice bolas, pero es necesario que baje a 96 milímetros de mercurio y salga a esa presión de oxígeno para que la mitocondria pueda activarse toda su cadena respiratoria. Si llegara la presión normal a 100 milímetros de mercurio, se dice que la mitocondria no podría hacer la función normal. ¿Sí me entendieron esa parte? Sí, doctora. ¿Sí? Ok, entonces recuerden, si les llegaran a preguntar por qué nunca sale la sangre a, 96, a 100 milímetros de mercurio, porque tenemos un cortocircuito fisiológico que se da a nivel de las bronquiales, de ahí a las pulmonares y de ahí a las venas de Tebecio que están en las coronarias, y ahí es donde el 2% de la sangre mixta se combina y por eso baja la presión. Y bueno, aquí pues estamos viendo con cuánto sale, ¿no? Lo que veíamos del segmento arterial, cuánto sale la sangre, van a ver que en los diagramas muchos los manejan 104, otros los manejan 100 a nivel alveolar de la presión y 40 a nivel de dióxido de carbono. Entonces, lo mismo que mencionábamos, la relación que debe de tener o el equilibrio que debe de tener la ventilación con la perfusión, vamos a ver que las áreas mejor ventiladas son los ápices pulmonares o en este caso los vértices, pero van a ser los con una disminución en la perfusión. Porque si nos ponemos a pensar que por gravedad le va a costar más trabajo subir la sangre a nivel de los ápices pulmonares, pero el oxígeno tiende mayor facilidad a subir, por eso la área de los vértices tiene la relación ventilación arriba y la perfusión abajo. En las partes de los centros o los lóbulos mediales de los pulmones, ahí se empareja la relación ventilación-perfusión, porque digamos, pues no compite mucho la gravedad y la perfusión y la ventilación se encuentran iguales. Y en la parte de la base de los pulmones, por ende, la perfusión va a estar mejorada. Por gravedad va a mejorar la circulación, pero le va a costar trabajo a la oxigenación entrar. Entonces tendríamos al revés
una relación perfusión alta en la base y una ventilación baja. A estas zonas se les llaman zonas de West, donde les manejan lo que mencionábamos, la relación, el equilibrio entre ventilación y perfusión. Quedamos entonces que la ventilación está alta en el ápice y la perfusión baja. Que en la parte medial las dos relaciones, ventilación y perfusión, se igualan. Y que en la base va a estar mejor perfundido, pero menos ventilado. Entonces, a medida que el dióxido de carbono disminuye por debajo de 60 milímetros de mercurio, la hemoglobina se desatura rápidamente y la sangre que procede de la región del pulmón con una relación ventilación-perfusión se eleva. Aquí recuerden, hoy que estamos viendo solamente la característica del alveolo que debe de tener para que tenga un buen gradiente de concentración. Vimos también cuál es la afectación a nivel del capilar y las alteraciones si nos vamos a los grandes vasos o estructuras como el corazón, que nos puede influir a tener una mala perfusión, pero si nos vamos a la estructura más pequeña, que es el que maneja la oxigenación y lo lleva a diferentes partes del cuerpo, que estaríamos hablando del eritrocito, ya quedamos que entre menor concentración de hemoglobina o menos cantidades de eritrocitos, yo también voy a tener problemas de difusión. ¿Por qué? Porque voy a tener, como por así decirlo, menos trabajadores que puedan transportarnos el oxígeno. A lo mejor sí tengo buena concentración de sangre, pero tengo menos cantidad de eritrocitos. O al revés, tengo muy poca cantidad de eritrocitos y sangre más o menos. Estaríamos hablando, por ejemplo, de todos los procesos de anemia. Voy a tener problemas de perfusión y de ventilación porque no tengo adecuada concentración de eritrocitos que puedan llevar parte de la oxigenación. Eso es lo que les estaba explicando aquí. Entonces ya vieron que hasta una simple anemia les puede causar alguna alteración de problemas respiratorios del paciente. Entonces, ¿qué debemos de ver? Bueno, principalmente las presiones parciales, el oxígeno y el dióxido de carbono. Ya vimos que el eritrocito es el que nos ayuda a transportar parte de la oxigenación. Y lo que mencionábamos, va a verse influenciada en las concentraciones de hemoglobina, ya que la hemoglobina es la que nos va a aportar parte de la oxigenación. Y también aquí, aunque no lo mencionan, lo que yo les refería era la concentración de eritrocitos. Entonces, todo va a depender de hemoglobina, cantidad de eritrocitos, para que sea una buena saturación de oxígeno. Entonces, entre las alteraciones de la capacidad de la difusión, vamos entonces a pensar todas las enfermedades que nos causan alteración a nivel del lecho alveolo-capilar. En este caso, tenemos enfermedades intersticiales pulmonares que afectan, como dice, el intersticio del pulmón, el enfisema que habíamos comentado que se van rompiendo parte de las paredes de los alveolos, y los trastornos vasculares. Por ejemplo, las enfermedades de lupus eritematoso tienden a hacer alteraciones también de afectación a todo lo que serían las membranas. Si nos vamos a nivel de sistema urinario, lo que sería la nefrona, a nivel alveolar, también causan ese tipo de afectación. Ya habíamos mencionado que la ventilación se va a caracterizar con una letra V y la perfusión con una letra Q. Y vamos a empezar con el famoso Jones. El Jones va a ser una comunicación anómala de un lado del cuerpo a otro. Y yo les había mencionado que nosotros tenemos un cortocircuito a nivel cardíaco, que ese cortocircuito que se daba a nivel de las venas de Tevesio es cuando nos permite
permite bajar la concentración de oxígeno y sale a 96 milímetros de mercurio la concentración. A ese shunt se le va a llamar shunt normal y en algunos libros les dice que baja el 2%, en otros les dice que baja el 1% del gasto cardíaco, y era lo que les mencionaba, que este viene de las venas bronquiales, ahí pasa a las venas pulmonares, de ahí se van a las venas de Tevesio, que son las coronarias, bueno, que drenan a las coronarias, de ahí al ventrículo izquierdo, se va a combinar con esta sangre que viene de tipo mixta, con la que normalmente ya se oxigenó, y por eso baja la concentración de oxígeno. Entonces, para saber de un shunt, vamos a ver lo normal, la relación ventilación-perfusión normal. Aquí estamos viendo dos alvéolos. Si se fijan en su interior, se ven libres, no se ven obstrucciones ni en el trayecto del alvéolo ni en el saco alveolar, y vemos el trayecto del capilar. Si se fijan, el capilar tiene un buen contacto con la membrana alveolar, que era lo que decíamos, ¿no? Y si le agregáramos aquí la imagen de un eritrocito, tendríamos las tres estructuras que deberían de tener contacto membrana con membrana con membrana. Pasa y vemos que tiene están permeables las estructuras tanto vasculares como permeable la estructura alveolar. Entonces aquí estaríamos diciendo que tenemos una relación ventilación adecuada al decir que no hay nada que obstruya mi alveolo, y perfusión también adecuada porque no hay nada de estructuras alteradas o trombos que estén obstruyendo parte de la estructura vascular. Pero también así, como ahorita acabamos de ver que es un shunt normal, también podemos ver los famosos shunts que son patológicos, y que estos serían cortocircuitos, y vamos a tener el famoso shunt fisiológico o también llamado intrapulmonar. Este tiene la característica que va a afectar al alveolo, ya sea por un proceso neumónico, porque tenga alguna secreción de tipo inflamatorio, porque puede ser hasta sangre o pus, o en su defecto que se haya colapsado, lo que mencionábamos de un paciente que si tiene problemas respiratorios y tiene dolor para respirar y empieza a respirar muy superficial, puede hacer pequeñas áreas de colapso. Entonces ahí yo podría tener un tipo de shunt fisiológico, donde no voy a tener afectación en la sangre. Va a pasar la sangre en forma adecuada, pero ¿qué es lo que se va a ver afectado? Se va a ver afectado el alveolo, porque quedamos que en el shunt fisiológico el alveolo está ocupado, está colapsado, o si no es el alveolo, el trayecto del alveolo, o lo que sería el cuellito del alveolo. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo el trayecto lo que sería el cuello del alveolo, y si se fijan aquí se ve obstruido. Yo no tengo ninguna alteración en la estructura vascular, ni en el segmento arterial, ni en el segmento venoso. Pero ¿por qué no va a ser una buena intercambio? Pues porque está obstruido. Entonces recuerden que en el shunt intrapulmonar o fisiológico, lo que se ve afectado es el alveolo. ¿Sí? Aquí vuelvo a mencionarles lo que es un shunt o cortocircuito. Y ahora nos vamos al shunt con problemas de la perfusión. Vean aquí, por ejemplo, está obstruido, pero también tenemos una ventilación uniforme, pero aquí tenemos el problema en el segmento del trayecto capilar. Puedo tener un alveolo permeable, pero el problema va a ser que no voy a tener una estructura vascular permeable. Entonces, en este shunt de tipo con afectación de la perfusión, se ve afectada la estructura vascular, pero no el segmento alveolar. Aquí, por ejemplo, estamos viendo este shunt que sería normal, donde ustedes ven la estructura vascular está permeable, el alveolo permeable, y hay buen contacto entre membrana y capilar,
Y en este estaríamos hablando de un Shont's con afectación de la perfusión, porque si se fijan aquí tenemos una obstrucción a nivel del segmento capilar. Y por ejemplo, vean, aquí en este alveolo no hubo intercambio y se va toda la sangre sin intercambio. Y el otro alveolo sí hizo su función. Entonces aquí se combina sangre oxigenada con sangre no oxigenada. Creo que esta es la misma. Este es normal. Vean, está permeable de un lado y del otro. Y vean aquí lo que les comentaba. El alveolo puede, la membrana y el capilar pueden estar en buen contacto, pero la obstrucción viene del cuello alveolar. Entonces, aquí tenemos problemas en un Shont de tipo intrapulmonar. Aquí no hubo intercambio, va a pasar sin oxigenación y vean en el siguiente, en la estructura vascular, perdón, en el siguiente alveolo, la membrana está en contacto con el capilar sin ninguna obstrucción porque está permeable y este sí hace su función. Entonces aquí va a haber sí una porción con oxigenación y la otra sin intercambio. Sí quedó algo claro porque tuve un montón de problemas con la clase, pero ¿o tienen alguna duda? Vamos bien. ¿Sí? Ok. El miércoles yo les voy a preguntar de desnutrición y de síndrome pleuropulmonares. Lean para que se puedan obtener algún punto para ahora para el examen. ¿Sale? Sí, profesora. Ok. Muy bien, chicos. Entonces los veo el miércoles. Sí,